Hablar de una iglesia de impacto, como hemos estado mencionándolo anteriormente, es hablar de una iglesia, ¿no es cierto?, en la cual camina en integridad, es una iglesia que cumple la misión, es una iglesia que se basa en la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 14 y 15, y también los versos 37 al 42. La palabra del Señor ahí nos dice a nuestras vidas. Nosotros encontramos aquí el primer discurso que dio Pedro luego de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y luego los versos 37 hasta el 42 nos dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva era una iglesia de impacto. Cada uno y cada una de los puntos que nosotros hemos puesto para poder establecernos como una iglesia de impacto era parte de lo que la misma iglesia primitiva ya tenía. Nosotros ya hemos visto y hemos hablado que una iglesia de impacto es una iglesia que camina en integridad, que camina en santidad, que se mueve en base a la integridad. Nosotros debemos ser íntegros en toda nuestra forma de ser y de andar. Una iglesia de impacto es una iglesia que cumple su misión, que no se queda, sino que avanza, sino que habla a otros de Cristo. Es alguien que va y que testifica de lo que el Señor ha hecho en su vida. Una iglesia de impacto es una iglesia que está apoyada en la palabra de Dios. No se sale de la palabra de Dios. No habla ni saca doctrinas de sueños, de experiencias, de momentos vividos, sino de la palabra de Dios, de la palabra que nos fue llegada, que vino a nuestra vida a través del Espíritu Santo, el cual inspiró a santos hombres para que nos trajeran esta palabra que nos fortalece día a día. Ahora, debemos decir también que, en cuarto lugar, una iglesia de impacto lleva una vida de adorador. Es una iglesia que adora. La A que nosotros encontramos aquí nos habla justamente de eso, del tiempo de adoración, de lo que yo puedo entregar al Señor. Es un adorador. Tú necesitas ser, y yo necesito ser un adorador. Dice ahí la palabra del Señor en el libro de, donde estábamos aquí, en Juan capítulo 4, verso 24. Dice así la palabra del Señor para nosotros: Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice: Dios es espíritu. Nosotros necesitamos adorar en espíritu. Dios pide que su pueblo le adore. El centro de cada reunión, de cada tiempo de celebración, de cada culto, como a veces le decimos, es el Señor. El centro es el Señor. Yo no puedo venir a la iglesia a simplemente decir: bueno, vamos a ir a la iglesia y vamos a adorar al Señor ahí en la iglesia, porque yo también puedo adorar al Señor en mi casa. El centro de la reunión es el Señor. Yo he escuchado a veces duramente
porque yo mismo he estado en esos lugares, donde el coordinador, luego que termina de cantar varias alabanzas, ¿qué es lo que dice? Bueno, ahora hemos llegado al mejor momento de la reunión, el momento de la palabra de Dios que va a hablar a nuestras vidas. El mejor momento de la reunión, hermanos, es cuando usted adora al Señor con todo lo que está a su alrededor. O sea, en la reunión adora al Señor el cántico, la alabanza, la ofrenda, la predicación, en la lectura de la palabra del Señor. Todo eso adora al Señor. Como decía el salmista, cuando entro por tus atrios, yo levanto mis manos adorando tu nombre. O sea, antes de entrar, ya el salmista entraba y dice, venía con un espíritu de adoración. Yo necesito adorar al Señor en mi casa. Mi trabajo tiene que adorar al Señor. Si yo trabajo y hago un buen trabajo, adoro al Señor. ¿Me entiende? Usted tiene que decir, esto lo tengo que hacer como para el Señor. Si usted lo hace con esa actitud, la gente va a recibir su trabajo y va a decir, qué buen trabajo que ha hecho, qué lindo. Mira vos, este cristiano, este que va a la iglesia, mira los trabajos que hace. ¿Por qué? Porque está adorando al Señor. Dos cosas le van a suceder. Va a tener más trabajo y su testimonio va a subir. Y el Señor va a ser glorificado. El centro de la reunión es el Señor, siempre. Existen iglesias donde el centro de la reunión parece que fuera la alabanza, el tiempo cuando están cantando, donde el baterista pega fuerte, el tecladista y el mejor soprano canta ahí. Gracias al Señor no está Peralta, porque Peralta no sabe cantar. Y te adoraré, cantaría yo ahí así. Entonces ahí no está el Señor, porque canta feo. Y no es así, porque ¿qué es lo que el Señor mira? ¿Qué es lo que Dios mira? Fíjese, la primer manera de adorar a Dios que el Señor mostró en su palabra no fueron cánticos, no fueron alabanzas, fueron ofrendas. Entonces la ofrenda es una manera de adorar al Señor, es una manera de dar al Señor. ¿Se acuerda del ejemplo de Caín y Abel? Caín vino y trajo, dice, del fruto de la tierra y dio. Y Abel dice que trajo un corderito, dice, lo mejor. Y Dios miró con agrado a uno y no miró con agrado al otro. Que Caín trajo poco, trajo flojo, trajo algo malo. No traía un corazón de adorador. Esa era la diferencia. No venía a adorar. Cualquiera por ahí dice, no, lo que pasa es que tendría que haber traído un corderito. Pero ¿cómo va a traer un corderito si él no era pastor de ovejas? No podría haber traído nunca eso. Él trajo de lo que él ganaba. Pero la cuestión es cómo vamos ante la presencia del Señor. Nuestra adoración, cuando tú vienes para la iglesia, tienes que venir, o sea, no para la iglesia, tú eres iglesia. Cuando tú vienes a congregarte, tú tienes que venir con actitud de adorador. Yo sé que a veces es difícil, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú estás en tu casa y te has peleado con esto y con lo otro, y ahora vamos a ir para la iglesia y salen todos unos medio despeinados, enredados, peleando con los chicos y todo eso. Y a veces uno no va con una actitud de adorador. Pero tenemos que tratar de decir, Señor, voy a ir a adorarte. Pero yo en mi casa puedo adorar al Señor. Y adorar no es solo cantar, sino con lo que yo hago, con mis pensamientos tengo que adorar al Señor. ¿Cómo dice la palabra que acabamos de leer? Dice, Dios es espíritu. Tú no lo puedes tocar a Dios. Pero dice, los que le adoran, ¿en qué lo tienen que adorar? En espíritu y en verdad. Tú puedes estar tu cuerpo acá tratando de adorar al Señor y tu espíritu tal vez no. Tu espíritu está en otra cosa. Entonces yo tengo que adorar en espíritu. Hasta con mis propios sueños yo tengo que buscar adorar al Señor. Necesitamos ser adoradores. Que realmente adoremos al Señor con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. Que adore el nombre del Señor. Si lee una lectura, sirve de adoración también al Señor. El contemplar lo maravilloso que es el Señor es una manera de adorar, porque yo muestro devoción a lo que Él ha hecho, a lo que Él creó. Necesitamos adorar al Señor. Y fíjense, y hay otro texto ahí de la palabra del Señor que nos habla con respecto
al poder ofrendar, y en esa actitud que yo ofrendo, en Lucas capítulo 6, verso 38, en esa actitud que yo tengo para ofrendar, es una actitud también en la cual el Señor va a bendecir mi vida a través de eso. Debemos adorar a Dios con nuestras vidas. Todo nuestro ser debe de adorar al Señor con nuestros labios, acciones, trabajos, todo tiene que adorar al Señor. Pero dice Lucas 6, 38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué es lo que nos dice ahí el Señor en su palabra? Que si yo doy, el Señor me da. Yo doy y el Señor me da. Y a medida que yo le doy más al Señor, el Señor, ¿cuánto me va a dar más a mí? Me va a dar más. Yo y usted y nadie en esta tierra vamos a poder darle más a Dios de todo lo que Él nos ha dado a nosotros. Si yo le doy 10, Él me va a dar 1000. ¿Me entiende? Si usted le da 1000, Él le va a dar 1.000.000. No le vamos a poder ganar nunca. Nosotros íbamos anteriormente, o sea, la palabra del Señor nos muestra que el hombre antes iba y ofrecía sacrificio, y ninguno de esos sacrificios llegaba. Mas ¿qué fue lo que Dios dio? El cordero inmolado, el más grande sacrificio. ¿Me entiende? El verdadero cordero. ¿Quién lo entregó? Él. ¿Quién ganó la salvación? ¿Tú la ganaste? ¿Yo la gané? No. ¿Los corderos que sacrificaba la gente ganaron la salvación? No. Cristo la ganó. Entonces todo lo que yo pueda dar no es comparado a lo que Él da para nuestras vidas. Ahora, Él dice ahí en su palabra, dice, dad y se os dará. Esto es un axioma, ¿me entiendes? O sea, tú das y Él te da. Es como el feedback, es como el acople. Entonces, cuando dos sonidos se enfrentan, dos baffles se enfrentan, de aquí viene un sonido y aquí viene el otro. Cuando se juntan o chocan o cuando traspasan uno al otro y la ingresa al otro, hace un acople, que es un chillido, un ruido feo. ¿Por qué? Porque el sonido fue, volvió y chocó, y ese choque hizo un cambio. En nuestra vida, a la hora de adorar a Dios y de dar para el Señor es lo mismo. Yo doy y el Señor me da. Ahora, ¿cómo es que Dios nos da? Dice, porque con la misma medida, dice medida buena. O sea, en esa época, esto se contaba de esta forma. La gente vivía del campo, cosechaba y llevaban una bolsa grande y ahí echaban todo el cereal que ellos cosechaban. Sea trigo, sea cebada, lo que sea. Ellos vivían de esa forma, los llevaban a un molino, los molían, comercializaban con eso, bueno, vivían con eso. Entonces, ¿qué hacía la persona? Dice, era una medida buena, o sea, no era una bolsita chiquita, era una bolsa considerable, era una bolsa grande. Usted va hoy en día, compra una bolsa de papa, ¿cuánto pesa una bolsa de papa? 20 kilos, póngale, 30 kilos, ¿no es cierto? Antes pesaban 50 kilos. La fueron achicando. Lo que no se achicó fue el precio siguió valiendo lo mismo, pero la bolsa cada vez menos, es más chica. Bueno, ahora, esa era de las bolsas viejas, ¿vio? De las bolsas grandes. Dice, una buena medida, dice que se llena. Usted lo llenaba, dice que ellos lo llenaban de cereal cuando iban y trabajaban en el campo. Apretada, ¿qué quiere decir? Lo agarraban a eso y lo apretaban ahí, ¿no es cierto? Remecida, o sea, la sacude a la bolsa para que pueda entrar más y más. Y seguían echándole hasta que rebalsaba de la bolsa. Así es la medida como Dios nos da a nosotros. Ese ejemplo nos está diciendo, tú me das y yo te voy a dar a ti una buena medida, una medida apretada, una medida remecida, una medida que va a rebosar en tu regazo. Porque con la misma medida con que yo doy, el Señor me da. Pero no se trata esto de dar plata y mucha plata. No, se trata de dar mi adoración a Dios. Se trata de eso. Jesús, cuando estuvo ahí en el templo, ¿de qué ofrenda habló bien? ¿El de la viuda o el de que quedaba de lo que le sobraba? La de la viuda pobre, que dio 2 moneditas, 2 blanquitas. Cualquiera puede decir,
¿Y cómo va a hablar bien de esta si dio poco? Porque ella lo dio de corazón. Mientras que el otro daba de lo que me sobra. Si a mí me sobra, yo le voy a dar. No quiere decir que vamos a ser egoístas con Dios y que le voy a traer la monedita de $1 para el Señor. No, quiere decir que yo le voy a dar conforme a lo que el Señor me ha dado, pero lo que realmente importa en la adoración es mi corazón. Si yo más adoro al Señor con cántico, con alabanza, el Señor más va a bendecir mi vida. Si yo adoro más al Señor de otra forma, con mi trabajo, el Señor más va a bendecir mi vida. Pero yo necesito dar y el Señor me va a dar aún más. Debemos adorar a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y todas las formas posibles. Con cánticos, con oraciones, con ofrendas, con acciones de gracias. Esa es otra manera de adorar a Dios que a veces nosotros no usamos, hermano. Agradecer a Dios por lo que Dios nos dio. ¿A alguien Dios le dio algo en este día? ¿Sí? Primero le dio la vida, porque está aquí con vida. Extendió su misericordia un poco más. Y le hemos dicho, gracias Señor por lo que me has dado. Tal vez no lo hemos dicho. Ahora en el momento que estamos acá lo pensamos y decimos, cierto, vamos a agradecerle. Pero mañana también y pasado también. Y cada día que pasa debemos agradecer al Señor. Ahora, si tenemos lucha, ¿le vamos a agradecer al Señor? Pues más todavía. Porque esas luchas me sirven para seguir fortaleciéndome más y más en el Señor. Una iglesia de impacto es una iglesia que adora al Señor. Amén. Seguimos adelante. Una iglesia de impacto es una iglesia que vive en comunión. Vive en comunión. Esta es la C de la comunión. Nosotros a veces entendemos, si alguien le pregunta a usted, ¿y qué es la comunión? Y bueno, yo la hice cuando tenía 9 años, 8 años, bueno, más o menos no me acuerdo bien. Yo fui, ahí tomé la primera comunión. Y entendemos que comunión es participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Es lo que nosotros aquí mencionamos o decimos, por ejemplo, vamos a partir el pan, vamos a tomar del vino, que lo tienen que hacer aquellos que han sido bautizados, y bueno, y todo eso. Y creemos que comunión es solamente eso, porque alguien nos metió en la cabeza a través de las distintas tradiciones de que eso es comunión. Pero eso es apenas una ínfima parte de la comunión, hermanos. Comunión es cuando estamos todos juntos aquí. Comunión es lo que hemos tratado de no perder a pesar de esta pandemia. ¿Por qué? En los primeros tiempos, ¿qué nos pasó? No hay reunión, chao, se acabó, se cerraron las iglesias, no se pueden juntar. Tratamos distintas formas y maneras para seguir en comunión. ¿Me entienden? Respetando todos los protocolos. Aprendí esa palabra en esta pandemia, protocolo. O sea, respetando todas las normas que se nos han dicho. Pero no podemos perder el tiempo de comunión. Si por algo vive la iglesia es por la comunión que tiene. Fíjese, eso es así. Comunión, como dije, el tiempo que pasamos juntos. Comunión es cuando terminamos la reunión y comenzamos a hablar unos con otros. Algo que no podemos hacer en esta época. Y que lamentablemente no lo hacemos por causa de eso. Si no, extenderíamos mucho más nuestra reunión todavía. Pero eso es comunión. Cuando yo le pregunto al otro, ¿cómo está, hermano? ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué necesitas? Eso es comunión también. Fíjese la iglesia primitiva cómo tenían comunión. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 37, creo que es en adelante. O no, o verso 43, digo. Verso 43. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 43 en adelante. Dice ahí la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Comunión es estar juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes juntos
perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Fíjense, yo cuando leo este texto encuentro lo siguiente: ¿por qué el escritor ahí está hablando en un tiempo pasado y no está hablando en un tiempo presente? Está hablando en un tiempo pasado, porque dice así: comían juntos, tenían todas las cosas en común, como diciendo, éramos así, vivíamos así, hacíamos estas cosas así. No está diciendo, tenemos todas las cosas en común, partimos el pan en las casas todos juntos, comemos con alegría. No, habla en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque después que la iglesia explota y estalla en todo este tiempo de comunión, después de la venida del Espíritu Santo, se desató una terrible persecución a la iglesia. Entonces ellos escribieron todo esto, dando a entender cómo la iglesia era y cómo la iglesia tiene que ser. Y nosotros debemos ser como esa iglesia. Y apuntamos justamente a eso: perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es lo que era tener comunión para ellos? Compartir el pan en las casas, compartir las oraciones. ¿Me entiende? ¿Cómo hacían? Un hermano iba al otro y le decía, hermano, ¿cómo anda? Estoy mal, medio mal. Mira, vamos a orar. Juntaba una familia con otra familia y se ponían a orar. Y ahí compartían algo. Comían algo. ¿Usted cree de dónde aparecieron las fiestas familiares? Pues de estos. De ellos. Pero lo hacían con sencillez de corazón. No lo hacían diciendo, ay, ¿qué trajo aquel? ¿Qué trajo aquel allá? Cerdo. El otro que trajo vitetoné. El otro que trajo la torre de, ¿cómo es? De verdura, esa que se hace. No. Con sencillez de corazón, hermanos. Agua y pan. Tal vez. Sencillez de corazón. O sea, no estaban fijándose en las cosas que el otro tenía o traía. Es más, eran tan generosos y dadivosos que dice que vendían las cosas y compartían las cosas. Vendían lo que tenían y las compartían con otro. ¿Sabe qué? Y llegaron aún más allá, que eso es lo que a mí más me sorprendió. No era que solamente hay una necesidad aquí y vamos a suplir la necesidad aquí, le vamos a suplir la necesidad al otro lado. No, sino que llegaba más allá. Cuando nosotros iniciamos este tiempo de pandemia, lo primero que hicimos, una de las primeras cosas que hicimos fue, varios hermanos nos dijeron, mira, hay gente que está pasando necesidad. Entonces juntamos algo de plata, de uno, de otro que nos donaron, otro nos donó mercadería. ¿Qué hicimos? Hicimos bolsones y empezamos a repartir. Pudiéramos, si tuviéramos, podríamos haberlo seguido haciendo, pero no nos alcanzó. Repartimos a varias familias de la iglesia, por gracia del Señor, que le vino muy bien. Yo sé que vino muy bien, pero aún nos sobró. ¿Y qué hicimos con eso? Lo que hizo la iglesia primitiva, hermano. Fuimos y entregamos a personas que no son de la iglesia, que no son de la comunidad. Y cualquiera puede decir, pero ¿cómo es eso? Primero tienen que ser los de la iglesia. Pues primero le dimos a los de la iglesia, porque fue así. Pero también compartimos con otros. Fíjense cómo dice la palabra del Señor, para que no quedemos mal. Dice el verso 46, Hechos capítulo 2, verso 46. ¿Cómo era la iglesia del Señor? Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el verso 47, alabando a Dios y teniendo favores con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se ayudaban entre ellos? Sí, pero ayudaban a los de afuera también. Si ayudamos aquí y ayudamos afuera. Si tú eres iglesia,
tú ayudas a tu gente, a la gente que piensa como vos, que tiene la misma fe que tú tienes, pero también si puedes ayudar a otro, le ayudas a otro. Nosotros tenemos que aprender a hacer eso también. A veces nosotros pensamos, no, pero ¿cómo le vamos a ayudar a otro? ¿Qué sigue diciendo al final del texto? Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué sabes tú si tal vez por darle una bolsa con un poco de mercadería, esa persona no se convierte después? Porque ve con el corazón que uno se le entregó. ¿Qué sabes tú si eso no es un vínculo para que el Señor le hable y que pueda venir a los pies de Cristo? Porque la gente en este tiempo está necesitando de eso, de tener comunión, de que la gente se ame, de que podamos tener las cosas en común, de que podamos vivir unidos en eso. Le cuento esta rapidito. Hace poco le llaman a mi esposa y le dicen, mira, tal fulanita por ahí no tiene leche para darle a los hijos. ¿Y qué hacemos nosotros acá? Nosotros no tenemos con qué. La semana pasada nosotros hicimos un sorteo aquí donde varios hermanos se llevaron mercadería y hay una bolsa todavía que no la han retirado. Si no la retiran antes de las 12 me la llevo para atrás. Digo, mirá, dije a mi esposa, acá hay una bolsa que no han retirado. No era esta, era otra. Yo sé quién la ganó. Lo llamo para ver qué pasó. Llamamos a la persona, le digo, hermano, te ganaste la bolsa. ¡Qué lindo! Nunca me gané nada, qué bueno. Pero te voy a pedir un favor. Sí, dígame, pastor. Hay una persona que está necesitando, que no tiene leche para los chicos. Y dásela. ¿Qué está esperando? ¿Para qué me decís esto? ¿Para qué me decís que primero me gané si ahora me la va a pedir? No, no me dijo eso. Él me dijo, pero dásela. El Señor me va a bendecir a mí más. ¿Qué hicimos? Esa bolsa que la ganó uno, se la entregamos a otro. ¿Sabe qué se llama eso? Comunión. Eso es comunión. ¿Por qué? Porque es verdad, le pertenecía a uno, pero egoísta tendría que ser él. Dice, no, si pertenece a mí es para mí. No, se la voy a dar al otro, porque el otro lo está necesitando en este momento. Después el Señor me va a bendecir a mí, y si no me bendice, no importa. Lo mejor es que yo pueda bendecir a otros, y eso es parte de la comunión. Nosotros necesitamos aprender a vivir en comunión. Como dice aquí nuestro cuadro, como una iglesia de impacto, debemos movernos en comunión, demostrando el cambio que el Señor hizo en nuestras vidas. Una vez una persona me dice, eso es lo lindo que tienen ustedes, dicen los evangelistas. Dice, se ayudan, dice, entre todos. Él lo veía eso desde afuera. Yo conozco bien la iglesia desde adentro y hay veces que no lo hacemos. Pero necesitamos aprender a hacer eso. A vivir en comunión. ¡Ojo! Contribuir, ayudarle al hermano, pero no para pedirle un favor después. Porque esa no es la actitud. Ahora, ¿de dónde aprendió la iglesia esto? ¿Usted cree que la iglesia simplemente comenzó a vivir y aprender eso porque sí, porque el Espíritu Santo les reveló? Pues no. Ellos vienen de una raíz. La iglesia cristiana nace del pueblo judío. Aunque a muchos no les gustan los judíos. Muchos dicen, yo los judíos no los quiero, no los puedo ni ver. Yo siempre digo esto, hermano. Mi mejor amigo es un judío. Mi mejor amigo es un judío. Se llama Jesucristo. ¿O no es así? Y el suyo también. Porque Él fue el que dio su vida por usted en la cruz. Jesucristo. Ahora, la iglesia primitiva aprendió esto de las tradiciones judías que tenía. ¿Usted vio alguna vez judío pobre? ¿Vio? Puede haber. Yo no digo que no. Pero entre la misma comunidad judía se ayudan mutuamente. Y ellos no leyeron el libro de Hechos de los Apóstoles, sino que los principios que ellos tienen y siguen, dicen, no habrá pobre en tu tierra, no vas a contribuir con tu hermano. O sea, se van a ayudar mutuamente.
Hace poco yo hablaba con una persona y me dice, yo conozco un judío acá, dice que tiene una farmacia, y una vez lo voy a ver, y me dice, y le digo, ¿cómo anda? Y dice, ando mal, tengo deuda, tengo esto, tengo lo otro, estoy mal, yo no sé qué voy a hacer. Y este hombre le dijo, mira, ¿qué puedo hacer yo? Aunque sea te presté el oído para escuchar tu problema. Pasó el tiempo, como al mes, va y lo visita al farmacéutico ese. Y le dice, che, ¿cómo andás? Che? Dice, bien, dice, me estoy por ir ahora a un viaje a Israel. Pero ¿cómo que te vas a ir a Israel si me estabas diciendo que tenías deuda y todo eso? No, dice, pero los paisanos me ayudaron. Mis propios paisanos me contribuyeron. Yo después, cuando yo me recupere, yo devuelvo, yo ayudo a otro. Pero ellos me ayudaron a mí. Sin ser cristianos, mis hermanos. ¿Me entienden? Ahora, si ellos practican ese principio de contribuir, de vivir en comunión, en comunidad, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más debemos hacerlo nosotros? Ayudar a las necesidades que otros tienen, para que otros puedan también salir adelante, salir a flote. Ayudarse mutuamente. Eso es vivir en comunión. Una iglesia de impacto vive en comunión. Amén. Una iglesia de impacto trabaja. Amén. Poco amén. Trabaja. La palabra del Señor nos muestra de que nosotros tenemos distintas formas de poder trabajar y distintas maneras para trabajar. Una son los dones que nosotros tenemos en nuestra vida. Dones y talentos dados por Dios a nosotros, o sea, en mi vida y en tu vida. Dios te ha dado un don y tú tienes que utilizarlo. Sea ese don ministerial, sea un don espiritual, sirve para ayudar y contribuir al otro, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y tenemos que trabajar en eso. No importa lo que tú sepas hacer o sabes hacer, lo importante es que tú lo hagas. Porque algún día el Señor te va a decir, yo te di tal capacidad y vos no la usaste para el reino de los cielos. Hay que usar, hay que trabajar, hay que servir para la iglesia, para que otro llegue a ser ganado. Dice la palabra del Señor, mirando los campos que están blancos para la siega, ¿no es cierto? Después el Señor da esa palabra que dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que orar al Padre para que el Señor envíe obreros a su mies. Se lo voy a decir el texto para que lo tenga bien claro, mejor. Mateo capítulo 9, versos 37 y 38. Dice bien, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, necesitamos gente que pueda trabajar en lo que sea y como sea, pero que pueda trabajar en la iglesia, sirviendo a otros. ¿Sabes cuántas cosas, hermanos, hay para hacer? Parece que en este tiempo de pandemia estamos como paralizados, pero hay un montón de cosas para hacer, hermano. Usted puede venir vestirse de payaso, hacer algo. No les tenga miedo. Un servidor hace eso, yo me pinto la cara y ya no me conoce nadie. Entonces uno ya se anima a hacer lo que sea. Mi propia esposa se avergüenza de eso. No me importa. Yo le sirvo al Señor. Amén. Bueno. Con lo que yo sé hacer, tengo que hacerlo para el Señor. Con lo que yo sé, tengo que hacerlo para el Señor. De esa manera puedo ganar a alguien. Si a alguien pude ganar, pues gloria a Dios, el propósito se cumplió. Pero también debemos trabajar en todo lo que es la construcción. También debemos contribuir en eso. Nuestro supervisor Julio Ortiz, él siempre habla a los pastores. Pastor, hermano, es el que estudia la palabra, es el que predica, es el que enseña, es el que ora por los enfermos, el que visita al que está necesitado, que contribuye con todo eso, pero es el que también agarra la pala y se pone a hacer mezcla, el que pega ladrillos, el que también hace eso, porque es así, es integral, ¿me entiende? No existe el pastor que solamente hace el trabajo de pastor, solamente orando todo el tiempo. No, hay que agarrar la pala y hacer otras cosas también, hermanos. Es así. El ministerio del apóstol Pablo, él se manejaba de esa forma. A él le contribuían, pero si no podía contribuirle, ¿qué hacía él? Él hacía tiendas.
Pedro siguió pescando. El mismo Señor era sostenido y Él trabajaba también. Entonces nosotros necesitamos aprender a hacer eso. Yo trabajo en lo espiritual, ayudando a otros, pero también contribuyo en la iglesia. Fíjese en el libro de Ageo, capítulo 2, lo que es el verso 4. Dice: pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Necesitaban esforzarse, necesitaban levantarse, necesitaban cobrar ánimo y necesitaban trabajar. ¿Y quién iba a estar con ellos en medio de ese trabajo? Pues el Señor, dándole fuerzas, ayudando a su vida. Entonces, una iglesia de impacto es una iglesia que trabaja. Necesitamos esforzarnos, levantarnos y trabajar, y el Señor va a ayudar a eso. Ahora, ¿quién es el que mejor paga en todo esto? ¿Quién es el que mejor reconoce nuestro trabajo? Porque ningún trabajo sirve si no hay una remuneración. Siempre decimos eso. A veces nosotros decimos: ay, no, pero yo trabajo por amor al arte, o sea, yo trabajo pero siempre hay alguna remuneración por algún lado, por otro lado. Siempre va a existir eso. Fíjense cómo dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 15, verso 58, un texto que a mí me gustó desde toda la vida cuando lo descubrí. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tal vez tú has dicho: pero yo hice esto y nadie me reconoció y nadie se dio cuenta y nadie lo vio. La pregunta que yo haría es: ¿para quién se lo hiciste? ¿Para ser reconocido o se lo hiciste para el Señor? Si lo hiciste para ser reconocido, pues que Dios te bendiga y te ayude. Pero el corazón tiene que ser para el Señor. Yo tengo que trabajar para el Señor. El que me va a reconocer es el Señor. Dice: vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo mucho o lo poco, el Señor lo va a recompensar. Necesitamos ser una iglesia de impacto que trabaja, que hace el trabajo que tiene que hacer. El trabajo es fundamental en la vida de toda persona y especialmente en la comunidad de la fe, entre medio nuestro. Y también, para ir concluyendo, una iglesia de impacto es una iglesia que ora, hermanos. Que ora. La O de la oración. ¿Sabe cuántas maneras hay para caminar? Hay distintas formas en que la gente puede caminar. Y distintos dichos con respecto a cómo uno puede caminar. Uno puede caminar normalmente, supuestamente, con sus piernas. ¿No es cierto? Caminamos. Yo camino. Por lo general, el común de la gente camina así. Hay otros que aprenden a caminar con los codos. No sé cómo es eso. Yo nunca lo he intentado. Pero yo he visto algunos que caminan con los codos. No le regalan un chocolate a su esposa, jamás. ¿No es cierto? Ni una plantita, ni un alfajorcito. Y las esposas a veces hacen lo mismo también. Caminan con los códigos. No es que hay que guardar para esto. Que hay que guardar. Vio que hay formas de caminar. Cada uno camina. No, yo no camino. Pero que bueno. Hay formas de caminar. La iglesia no camina ni con pie, ni camina con los codos. Camina con las rodillas. Pero no caminando de rodillas como diciendo: bueno, nos vamos a ir hasta el Chayao de rodillas, como se acostumbran algunos a hacer. No, no es eso. No es hacer eso. Es la oración. Estamos simbolizando la oración. No interesa si usted ora de rodillas o parado o acostado o sentado. Lo importante es que usted pueda orar. Eso es lo importante. Que uno pueda orar al Señor. La iglesia funciona de rodillas. Funciona a través de la oración. Dice ahí en Mateo,
creo que es Mateo, capítulo 21, verso 22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Este es un mandato que el Señor nos ha dado, una promesa. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirlo. ¿De qué manera? En oración. ¿Y cuál es la promesa? Que lo vamos a recibir. Y fíjense cómo dice en Hechos capítulo 1, verso 14. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. No era que iban de vez en cuando, no, perseveraban unánimes, o sea, seguían estando juntos, seguían estando en comunión, en oración y ruego, dice, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos, los hermanos de Jesús que se convirtieron después que Jesús muere y resucita, porque antes no querían creer en Él, o algunos no creían en Él, pero se convierten. ¿Y qué es lo que hacía la iglesia? Oraba. Jesús, ¿qué mandó a hacer? Que tenemos que orar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pasar tiempo en oración. ¿Cuándo debemos nosotros orar o decidir orar? Cuando tenemos que tomar decisiones difíciles, es cuando más debemos orar. Pero siempre debemos orar. ¿Por qué cree que el grupo de las hermanas se llaman las guerreras? ¿Guerreras de qué? Van con la espada, van a matar a algún marido por ahí, andan con lanzas, se pintan la cara. No, trata de decir que son guerreras de oración. De eso habla. ¿No es así, pastora? Sí. No me deje mentir. No habla de agresividad física, habla de una agresividad espiritual, de que se formó ese grupo para orar, para clamar, para que se puedan juntar por aquí y orar. Se ora a través del WhatsApp, se manda la necesidad, alguien necesita, vamos a estar orando por esa persona. ¿Por qué tenemos los jueves la reunión de oración online? Por eso, porque necesitamos orar unos por otros. Por eso hemos pasado todo este mes pasado orando y en oración y en oración y en oración. Porque con la oración es como funciona realmente la iglesia. Esa es la manera. Cuando debemos decidir algo, debemos orar. No hay otra manera de hacer bien las cosas sino a través de la oración. Somos una iglesia que ama la comunidad. Adoramos a Dios por sobre todas las cosas. Tratamos de que todos conozcan al Señor como su Salvador y hacemos todo lo posible para que permanezcan firmes hasta el fin. Una iglesia de impacto es una iglesia de integridad, que cumple su misión, que se basa en la palabra de Dios, que lleva una vida de adoración, que vive en comunión, que trabaja para el Señor y que ora. Es una iglesia que ora, que camina de rodillas. Nos ponemos en pie y oramos al Señor. Padre, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu verdad. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos hablas en este día. Y pedimos en este momento podernos transformar en esa iglesia de impacto, que realmente pueda impactar a la comunidad, que pueda impactar a los vecinos, que pueda impactar y llegar más allá de lo que nosotros hemos podido llegar, pero realmente con tu Espíritu Santo podremos llegar aún más lejos, impartiendo tu verdad y tu bendición y alcanzando a todos aquellos que realmente están necesitando de ti. Padre, en el nombre de Jesús, transforma nuestras vidas en una iglesia de impacto, que impactemos sin temor, Señor, a otros, viviendo nuestra vida en integridad, cumpliendo la misión que tú nos has dado, basados en tu santa y divina palabra, adorándote a ti por siempre, teniendo comunión con nuestros hermanos, trabajando y sirviendo, Señor, en medio de tu casa y también orando, Señor, en todo tiempo, porque tú eres fiel para respondernos. Gracias en el nombre bendito y santo de Jesús. Amén y amén.